El personaje o los personajes son una pieza clave en toda historia. Lo que sucede en una película, lo que escribimos desde un guión, está sostenido por las acciones de un personaje, que pueden ser seres humanos o no. Puede ser un pájaro carpintero, puede ser un cerdito, pero son entidades que están transcurriendo por una historia, están viviendo peripecias, cometiendo sucesos disparatados muchas veces, pero que arman la película. Aconsejo siempre que lo primero que hay que hacer con los personajes es definir el carácter. ¿Cómo es un personaje? ¿Cómo somos nosotros? El carácter me refiero a aquella serie de características básicamente psicológicas que forman nuestra personalidad. Muchas veces dedicamos parte del tiempo, parte del primer acto, a dar información sobre los personajes. En el primer acto hay que dar las circunstancias principales, y en esas circunstancias principales yo jerarquizo el carácter. El carácter se manifiesta en acciones mínimas o grandes, no importa, pero es aquello que nos diferencia a unos de otros. Si hay un grupo de personas reunidas en una sala y un objeto extraño o un animal, digamos un ratón, aparece en medio de la sala, todos vamos a reaccionar de manera distinta. Unos saldrán corriendo, otros se quedarán impasibles, otros se reirán, otros tratarán de perseguir al ratón. Eso es definir el carácter, porque es aquello que apenas varía a lo largo de nuestra existencia. Se supone que en el modelo clásico el personaje varía, hay una transformación, un aprendizaje en el personaje. Yo esa afirmación la tomo siempre con mucho cuidado porque forma parte de las normas que está imponiendo cierto modelo hegemónico. No siempre un personaje cambia, no siempre cambiamos en la vida, aunque aprendamos. A mí me gusta también definir a un personaje en dos niveles, el nivel de los deseos y el nivel de las necesidades. Deseo es aquello de lo que es consciente. Yo quiero conocer cuál es el origen de mi hija, de dónde salió esta hija que yo tomé en adopción. Estoy pensando en una película como La historia oficial de Luis Puenzo. Al final, las necesidades de ese personaje, que se llama Alicia en la película, es saber mucho más en qué país ha vivido, quién es ella, quién es su esposo. Borrarse, romper esos límites en que ha estado encerrada. Y el problema de ella es saber. Casi siempre, al inicio de las películas, los personajes desean o son obligados a hacer algo y les falta o saber o poder para cumplir ese destino. De manera que lo que tienen que ir adquiriendo los personajes en ese recorrido es saber y o poder, hasta que adquieren el saber y o el poder y hacen aquello que le hemos pedido que cumplan desde un inicio. Por supuesto, hay películas que terminan mal. A mí me encantan las películas con finales terribles. Ahora, cuando ocurre una película con un final adverso, es porque ese proceso de aprendizaje del personaje es fallido. Creyó que estaba preparado para cumplir esa tarea, pero al final no lo estuvo. Por supuesto, escribir un personaje implica también definirlo en documentos aparte muchas veces. Yo recomiendo más escribir semblanzas, es decir, caracterizaciones, que empeñarme en la biografía. No siempre esos datos biográficos van a aparecer en pantalla, pero sí hay sucesos importantes de su pasado, de su historia anterior, que van a aparecer en pantalla. Y eso tenemos que tenerlo bien concebido. Esos documentos también son variables. Yo empiezo concibiendo un personaje con tales características, pero luego la historia me va pidiendo otras características. Tengo que tener la ductilidad necesaria para saber que esos documentos no son invariables, no son intocables, sino se van transformando, forman parte de ese proceso de exploración del que hablé en un inicio. Es importante también tener una galería de personajes diversos. Incluso muchas veces, digamos, se aconseja que haya personajes secundarios, obviamente, que contrasten con el tono principal de la película. Si estoy escribiendo una tragedia o un drama, que haya un personaje con características de comicidad,
que le dé un aire distinto a la película. O al revés, si estoy escribiendo una comedia, que haya un personaje con elementos de tragicidad, con elementos mucho más dramáticos, que hagan un contraste con la película. Muchas veces cuando escribimos películas sobre contextos cerrados, un grupo de estudiantes, un grupo de trabajadores de un lugar, tendemos a igualarlos demasiado. Y a mí me resulta útil pensar en personas que conozco. Incluso a veces en un principio les pongo los nombres de las personas reales. Después se los cambio, por supuesto, para no buscarme problemas con mis amigos. Pero parto de ahí. Porque cuando pensamos en personas particulares, singulares, estamos comprando un paquete completo. Una persona de la que conocemos la voz, la gestualidad, la manera de hablar, la manera de comportarse y, por supuesto, la manera de reaccionar ante los obstáculos. De manera que siempre es muy útil pensar en personas reales. A veces conocemos qué actor o actriz va a actuar. Eso es otra ventaja. Si escribimos para una persona en específico, pues también podemos aprovechar entonces las cualidades y evitar los defectos de aquella persona para la cual estamos escribiendo el guión. El trabajo de un guionista, como el de cualquier escritor, como el de cualquier artista, supone observación. Hay que observar. Hay un ejercicio que yo hago con estudiantes de segundo año de la escuela, que es para buscar una idea, irnos a un lugar público. Y les pido que observen personas. Y a partir de la observación de determinadas personas, construyan posibles personajes. Imaginen qué personaje se esconde detrás de esas personas. ¿Qué personajes pueden generar esas personas reales de carne y hueso que ven por las calles? Observar en la vida real y observar en el arte. Ver películas de grandes guionistas, de grandes directores y ver cuáles son los recursos con los cuales están construidos los personajes. Cuáles son esas pequeñas acciones que los van definiendo.